Pues muy bien, pues les agradezco mucho a Frida Medina y a Fernando Ruiz la invitación. Y prácticamente yo le voy a hablar de dos temas. Y aquí el segundo lo presenté la última vez en Nuremberg, que van a ver la segunda parte. Y les voy a hablar de dos puntos muy importantes: el tratamiento de la pseudoartrosis de viscerales con osteoporosis y un clavo bloqueado que se diseñó. Estos temas y muchos más han sido hechos en Magdalena de las Salinas, y prácticamente Rafael Vázquez Caballero ya les dio las bases por las cuales debemos de tratar a los pacientes de cierta forma y debemos de analizar todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la larga nos va a dar un gran prestigio. Y cuando decimos, como ya lo mencionaron al principio, que eres egresado de Magdalena de las Salinas, ya tienes un prestigio que se tiene que repercutir y repercute en muchos lugares. Lo que les voy a presentar está basado en el algoritmo del tratamiento de la pseudoartrosis, que muchos de ustedes ya conocen. Está publicado en el 2019 en la Acta Ortopédica, junto con el doctor Gabino Casiano, que también todos ustedes ya conocen. A su vez, está basado en este artículo publicado en 1991, que es el tratamiento de la osteoporosis, perdón, de la pseudoartrosis con osteoporosis severa, con clavo colchero y fijador no transfictivo. Ya conocen este algoritmo. Este algoritmo está publicado y de la izquierda de su pantalla hablamos de la pseudoartrosis más sencilla, pasando por la atrófica, la osteoporosis por desuso, acortamientos, pérdidas de hueso, etcétera, hasta llegar a lo más severo. Y este es un algoritmo que, basado obviamente en todas las bases que el doctor Vázquez Caballero nos acaba de decir. No les voy a hablar de esto, voy a enfocarme específicamente a una parte de este algoritmo. Sabemos que una vez que se ha quitado la infección, cuando hay una pseudoartrosis infectada, a través del método del doctor Colchero, pasamos a un problema: la osteoporosis por desuso, que es algo muy frecuente, y es que el hueso es incapaz de retener a los pernos o tornillos por la mala calidad que este tiene. Y si un paciente tiene 6 meses, un año de no pisar, pues entonces obviamente la calidad del hueso va a bajar. Y esto es muy importante. Esto es lo que pasa: los pernos se salen, los tornillos se salen, las placas se botan, etcétera. Pero es muy importante recordar esta imagen que acaba ya de mencionar el doctor Vázquez Caballero. Esto, el doctor Colchero acercaba los pernos o la fijación hacia el trazo de fractura. Y eso lo vamos a ver en el trabajo más adelante, o en el último trabajo. De ahí nació esta técnica, que es usar un clavo bloqueado más un fijador externo. Y hay dos variantes, el no transfictivo y el transfictivo. El transfictivo se usaba en la tibia sobre todo, y el objetivo es esto: mantener apretados los huesos, perdón, los pernos al hueso, para evitar que esos se salgan. Primero se coloca el clavo bloqueado en forma habitual, como ya todos conocemos. Se introduce un clavo de Schanz proximal y otro distal con una angulación de 95 grados hacia proximal y hacia distal, y se unen a través de un fijador externo, el cual tiene que ser forzosamente una barra roscada. ¿Para qué? Para que podamos de compresión. Posteriormente, al girar la barra roscada, se aprieta el hueso contra los pernos. No le vamos a dar compresión aquí a la pseudoartrosis porque los pernos lo están fijando, pero la finalidad de esta técnica no es comprimir la pseudoartrosis, sino darle estabilidad a través de que evitemos que los pernos o los tornillos se salgan de su sitio y pierdan la estabilidad. Veámoslo prácticamente. Aquí, bueno, aquí no. Vemos cómo se coloca un clavo y hacemos un movimiento. Le vamos a dar una apertura mayor a los orificios para simular que estos se han provocado lisis alrededor de esto. Y vemos como el movimiento del clavo es mucho mayor,
Entonces no da estabilidad. Entonces colocamos un clavo de Schwann proximal y un clavo distal también proximal. Al darle compresión, vamos viendo que se le va dando una estabilidad o el movimiento a nivel de la pseudoartrosis es mínimo y esto ocasiona estabilidad, lo que traerá como consecuencia la consolidación de la pseudoartrosis en X tiempo. Entonces, es muy importante y lo vimos gráficamente. El clavo no es suficiente para mantener estabilidad porque la lisis alrededor de los tornillos o pernos se ha perdido y empieza a haber mayor movimiento y eso ocasionará la pseudoartrosis. Es muy importante mantener esta compresión de los clavos de Schwann mediante un giro de un cuarto a media vuelta diario durante las primeras 2 semanas o todo el tiempo que sea necesario para que mantengamos esta estabilidad. Y iniciamos la rehabilitación en forma enérgica después de los 8 o 10 días. No será generalmente necesaria darle más compresión. Y es algo muy importante que a veces mucha gente no entiende. El doctor Conchero siempre nos pregonaba que el paciente lo pusiéramos a caminar en forma inmediata, con peso completo, apoyando, y eso le iba a dar una rehabilitación y una reintegración a su familia, a su trabajo lo más pronto posible. Y eso se ha perdido en muchas ocasiones. Con muchas placas, con ciertos fijadores, no se puede hacer ese apoyo completo porque se va a perder. Pero obviamente con un clavo que tiene un hueso de mala calidad y ponemos a caminar al paciente, se va a perder la estabilidad porque se hace lisis alrededor de los pernos. Al mantenerlo apretado con un fijador, el paciente empieza a caminar, la calidad del hueso mejora y entonces se traduce en que no se pierde la estabilidad y por lo tanto se consolida. Es importante saber que en este trabajo que se hizo, el tiempo promedio de consolidación es de 6 a 8 meses. No es lo habitual que estamos acostumbrados de 6 a 8 semanas. Es muy, muy prolongado y tenemos que estar seguros de que se ha obtenido la consolidación para poder pasar al siguiente paso que vamos a ver más adelante. Hace poco en uno de los chats que hay de ortopedia pusieron este caso que sugería el masculino de 21 años que tenía esta fractura. Junto con otro doctor, yo sugerí un clavo centromedular bloqueado e inmediatamente fui bombardeado por decir, no, el gold estándar son las placas en el húmero. Y por lo tanto, pues el clavo no es la indicación precisa. Y yo pues ya, no puedes discutir con las personas que no se han enfrentando a problemas. Pero no es lo mismo enfrentarse a una pseudoartrosis muy localizada, como vemos aquí, a tener un queso Gruyère de un paciente infectado, tratado con una placa, en donde realmente no hay forma de darle estabilidad en una forma muy fácil a este paciente. Vamos a ver un ejemplo, un caso clínico, una femenina de 62 años, se cayó, fractura de húmero y le pusieron un clavo centromedular bloqueado, pero no consolidó y en este tiempo fue cuando llegó conmigo. ¿Por qué no consolida la fractura? Hay movimiento del clavo, ¿por qué se mueven? Se mueve el clavo, se mueven los tornillos, se mueven los dos. Vamos a ver qué significa esto. Aquí podemos ver claramente que el clavo se está moviendo, al igual que los tornillos. Esto significa que los tornillos o no se ajustan al clavo, ya vimos muchos ejemplos de clavos, los tornillos no se fijan al hueso o se abocardó el hueso al hacer la perforación para poder colocar el tornillo o el clavo quedó corto. Pero vamos a ver las diferencias entre pernos y tornillos. Este de la izquierda, el verde, es un perno, el cual ya saben, el cuerpo es liso, el del medio tiene una rosca, una zona lisa y otra rosca más delgada, y el otro que ya todos también conocen, identifican la marca, tienen una rosca muy, muy plana, muy delgada y no hay una zona lisa. Pero vamos a ver algo muy importante. Aquí vemos un clavo, el cual el movimiento del perno es limitado, el perno que tiene una zona central tiene poco movimiento, pero cuando tiene una ranura el clavo, pues obviamente va a tener más movimiento en un sentido.
Y el clavo que tiene la rosca plana, pues obviamente tiene mucho movimiento. Deducimos que este tornillo no se ajustan los tornillos al clavo y permiten mucho movimiento, y los tornillos no se fijan al hueso por el tipo de rosca, que es rosca plana. Entonces, debemos de saber que si no se fija, se va a mantener movimiento y demás. ¿Qué hicimos con esta paciente? Pues simplemente le pusimos un fijador externo, le dimos compresión en mayo de 2019, y a los 6 meses ya obtuvimos consolidación, por lo cual se retiró el fijador externo y se le dejó el clavo para poder obtener una consolidación mucho más severa. No fue necesario cambiar todo el sistema, simplemente con ponerle una estabilidad adicional obtuvimos la consolidación. Siguiendo el algoritmo, vemos que cuando tenemos una pérdida de hueso de menos de 3 centímetros, el tratamiento es un clavo bloqueado más fijador externo no transductivo de primera intención. Vamos a ver este caso clínico tratado en la segunda y tercera parte por mí, masculino de 51 años, jugador de tenis, que empezó por un dolor en el tobillo derecho. Y la imagen que recibió el médico fue esta, donde no le vio absolutamente nada, pero ya analizándolo en forma retrospectiva, vemos estas dos cosas, un valgo del tobillo y una imagen aquí, que vamos a ver después qué fue lo que pasó. Esta imagen, y aquí vemos que en marzo, es decir, varios meses después, se encontró una fractura en peroné y obviamente en la tibia, y le pusieron esta placa. Bueno, estas dos placas dejándole obviamente el tobillo en valgo, pero aquí observemos una cosa, algo se ve raro ahí. Esto es un análisis retrospectivo. Aquí al paciente le retiraron la placa porque empezó con infección a nivel de proximal donde vemos, y le quitaron la placa de la tibia, y en este momento fue cuando ya llegó conmigo, pero el paciente está en valgo. Esas eran las condiciones del paciente cuando llegó, y así, en estas condiciones vimos en octubre de 2014, ya se había corregido el valgo, le hicimos una tomografía donde el diagnóstico era una infección en esa zona. No fue donde tenía la infección, no fue, se presentó en la fractura, sino donde pusieron los tornillos en la parte proximal. Hicimos una planeación quirúrgica, desbridamiento con diafisectomía, escarificación, fresado medular, lunes, miércoles y viernes, y el viernes pusimos el clavo centromedular y injerto. Aquí tenemos imágenes de la diafisectomía. En ese pedazo, el estudio patológico reportó lo mismo. Tomamos obviamente zona sana, aquí está el pedazo. Aquí estamos colocando el clavo y los chips, y ya se alineó, no estuvo en embargo ni en varo y demás. Entonces, aparentemente, pues ya está todo perfecto. Vemos la fecha, el 12 del 2014, pero hubo algunos detallitos que vamos a ver. Casi un año después presentamos este problema. Se rompieron los pernos distales. ¿Por qué pasó esto? Porque había movimiento a nivel distal. Entonces, recordamos esta frase de Martin Luther King que dice que siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto, y que era lo que teníamos que haber hecho de primera intención: un clavo bloqueado, más fijador externo no transfictivo y obviamente el injerto óseo. Entonces, nueva planeación que hicimos exactamente esto. Y aquí vemos cómo se colocó el injerto, un clavo más largo, un detalle fue haber colocado el clavo muy corto, y esto fue el detalle por la esterilizada que entregaban los clavos estériles, un detalle ahí con el proveedor, pero bueno, pusimos el injerto, un pedazo de hueso, como pueden ver ahí, se le da la fijación externa y vemos cómo a través del tiempo se obtuvo la consolidación. El paciente empezó a caminar en forma inmediata, como acostumbrábamos hacer en el servicio con el doctor Colchero, y a los 11 meses se obtuvo la consolidación, retiramos el fijador y el paciente siguió caminando
y posteriormente retiramos el clavo porque la consolidación así lo permitía. Esta técnica no era del doctor Colchero. El doctor Colchero pregonaba pasar los clavos de Steinmann a través de los orificios de su clavo. Entonces fue una variante que tuvimos que salir ante la necesidad de evitar lesionar vasos y nervios, sobre todo en fémur. En tibia es más fácil y demás. Aquí tenemos una anécdota importante. Este fue el primer trabajo que llevamos junto con el doctor Casiano, Gavino Casiano, al Congreso Americano de Estados Unidos en 1997, en San Francisco. Y ha sido el primer trabajo del Hospital de Ortopedia. Antes nadie había llevado esto. Y es muy importante, posteriormente, 3 años después, llevamos otro trabajo de alargamiento en la tibia y fémur, pero es muy importante. Pero la anécdota que quiero comentarles es que cuando veían las personas esta técnica, nos preguntaban, ¿por qué utilizar 2 implantes? Y ya lo mencionó el doctor Vázquez Caraballero. Si 2 o 3 implantes se tienes que usas clavo, placa, fijador, esto, quiere decir que ninguno sirve. Y exactamente esa era la respuesta que nosotros dábamos. Si un implante no es capaz de mantener la estabilidad todo el tiempo necesario para obtener la consolidación, es necesario combinar 2 implantes. Y aquí vemos que ¿por qué podemos fallar? ¿Por qué puede fallar este sistema? Pues porque no atravesamos las 2 corticales, no apretamos el fijador, sobre todo los primeros días, todo el tiempo que sea necesario para mantener la estabilidad. O sea, no es poner un implante, poner un clavo y olvidarse del paciente. La clave de aquí es seguir al paciente y tenemos todos los días que estar apretando el fijador porque sabemos que se pueden salir los pernos, se pueden salir los tornillos y el paciente va a perder estabilidad y por lo tanto no va a consolidar. También es importante pues, tener la limpieza adecuada. Si nosotros no hacemos la limpieza correcta, pues vamos a tener el problema y sobre todo si el sistema se afloja, pues entonces va a haber dolor y se va a manifestar. De una forma muy fácil es moviendo el fijador, el cual no va a hacer que el paciente se queje y va a tener menos molestias, o bien si hay molestias es necesario apretar el fijador. ¿Cómo hacer para que no se llegue un paciente a pseudoartrosis? Pues hacer la cirugía correcta con la indicación correcta. Aquí sabemos un ejemplo, sabemos que la tibia distal, las fracturas son altamente un sitio de infección y de pseudoartrosis, pero si hacemos la cirugía correcta en el momento correcto, pues vamos a hacer. Aquí se hizo una pequeña apertura, lo mínimo de desperiodización, se puso un clavo bloqueado, obviamente, se inició la marcha en forma inmediata y vemos cómo la consolidación llega en forma temprana, mientras que el paciente está caminando desde forma pronta y regresa a trabajar. A este paciente lo regresamos a trabajar como al mes y medio, inmediatamente regresó porque decía, no, es que otro compañero duró 8 meses incapacitado y yo 1 mes y medio, pues como que no, algo está mal. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar para meditar es que es una pseudoartrosis, no es una fractura, por lo tanto, la pseudoartrosis no se puede tratar como una fractura. Tenemos que buscar la forma de darle estabilidad. Las fracturas y las pseudoartrosis se tratan con el mismo principio, estabilidad, más no con el mismo método. Y aquí entran este tipo de variantes, como ya se mencionó, lo mencionó el doctor Vázquez también. Debemos de colocar de primera intención el mejor método de estabilización, aunque nos parezca exagerado y de acuerdo a lo que ya está publicado. Y a veces nos dicen, es que las placas es el gol estándar de todo. Pero ¿cuál es mejor? Si ponemos mal, como ya se mencionó, una placa o un clavo, pues el fracaso va a ser un fracaso ambos. Hay que hacer las cosas, pero seleccionar el mejor implante que dé estabilidad y que dé rehabilitación al paciente. Es difícil tomar una decisión, pero realmente lo verdaderamente complicado es saber que si esa decisión que tomamos fue la correcta. Ok, ponle lo que quieras, pero si después de X tiempo te das cuenta que no fue lo correcto, no, esa decisión no fue la adecuada. Aquí tienen el algoritmo ya publicado y lo pueden consultar en todo momento.
Ahora les voy a hablar rápidamente de un clavo bloqueado para el tratamiento de las fracturas, pseudoartrosis y clavo. Y vamos a ver, las placas son el gold estándar en fracturas de antebrazo, del cúbito y radio y de muchos lados. Hay diferentes clavos que se fijan proximal y distal, tienen resultados promedio. El clavo Cuneco, el clavo del doctor Colchero, es un bloqueo directo. Y aquí él pregonaba lo que ya se mencionó, que los tornillos estén lo más cerca de la fractura o de la pseudoartrosis para dar estabilidad. El problema que tenía el clavo del doctor Colchero es que no era posible darle compresión, permitía movimiento axial y no en la osteoporosis, entonces usar en hueso osteoporótico. Entonces nos propusimos restaurar un marco teórico para obtener un implante que no dañara el hueso, evitar dañar el periósteo porque la infección está relacionado con la pérdida del periósteo y algo muy importante, ya lo mencionó el doctor Vázquez, la estabilidad significa evitar movimientos axiales, el de pandeo, el de flexión y el de torsión. Tenemos que evitar ese tipo. Entonces hicimos mediciones radiográficas, prototipos, diseños biomecánicos y pruebas. Hicimos mediciones de los largos de cúbito y radio, anchos del hueso, cúbito y radio en varias proyecciones, grosor de corticales, cubital y radial, ancho del canal medular, y nos dieron una serie de resultados que ya están aquí. Diseñamos un nuevo prototipo que es lo contrario de los otros clavos. Un pernos con tornillos con un diámetro y encontrar el centro del hueso es a través de un centralizador, el cual nos ubica siempre en el centro del hueso. Y luego, ¿cómo podíamos localizar el agujero que tiene el perno? Pues a través de esta pequeña angulación de 10 grados. Y aquí podemos ver qué es lo que ocasiona. Nos pone en el centro del hueso. Y aquí vemos la punta del clavo. Y después hicieron pruebas biomecánicas. Y exactamente eso, el acercar los pernos a la fractura o pseudoartrosis nos da mayor estabilidad. En las pruebas biomecánicas que se hicieron con huesos, perdón, con metal, en el INR en ese entonces, nos hizo ocasionar mejor. Y la conclusión fue esa, perfectamente, que entre más cerca estén, mayor rigidez rotacional es aumentada y eso se traduce en estabilidad. Después hicimos ensayos en cadáver y este fue el primer caso clínico operado de una mujer con una pseudoartrosis. Se le puso un clavo bloqueado a las 8 semanas. Aquí vemos al año la consolidación completa. Esta es una fractura de cúbito de un hombre de 24 años que fue operado por el doctor Benjamín Torres, que fue ha sido un gran colaborador en este sistema. Y aquí ustedes pueden ver que una vez hecha la perforación, ahí se ve la punta del clavo. En cuanto se retira tantito, se mete el perno y se atraviesa el perno con el clavo. Y aquí vemos a foco cerrado y a las 12 semanas y cómo se obtuvo consolidación en un tiempo. Después, en 2003, obtuvimos una nueva indicación, la clavícula. La clavícula que podemos en cierta medida poder llegar a estabilizar. ¿Y por qué esta nueva indicación? Porque realmente tenemos una pseudoartrosis que puede llegar al 33%, causa acortamiento, hay desplazamientos de más de 15 grados o la conminución que no se puede estabilizar. Ya sé, me van a decir, bueno, ponemos una placa y muy bonito y demás. El riesgo es de que desperiodicemos demasiado y eso nos pueda ocasionar una infección. Aquí vemos un ejemplo, una fractura por minuta, vemos el clavo, se pusieron los dos pernos, se puso el hueso, se adosó y se obtuvo la consolidación en un tiempo adecuado y a los 8 meses pues se retiró el clavo. Otro caso de pseudoartrosis, un masculino de 42 años, ahí podemos ver la punta del clavo, simplemente se retira y demás. Esto es abierto, ¿por qué? Por el tipo de problema que tiene, pero ya después a los 5 meses se retira el clavo. En 2005 se remejoró el sistema dándole una rosca, como podemos observar, mejorando el perno de seguridad, teniendo doble rosca y un grosor de 3 milímetros.
se hizo unas pruebas con tomográficas para ver cuál es la banda de tensión en diferentes y nuevas pruebas biomecánicas. Estas, como podemos ver, se rompe a nivel de cercano al perno, las placas también se rompen, etcétera, etcétera. Y se diseñó nuevo instrumental y nuevo centralizador para obtener un sistema mejor. Los resultados en clavícula fueron excelentes, restaura la anatomía del hueso, evita cortamiento, pseudartrosis, consolidación viciosa, es decir, una deformidad, de repente queda el paciente todo feo, chueco, boludo, pues hay que corregir eso. Pero pues ahorita no está en el mercado, la compañía que lo estaba haciendo no siguió con este protocolo por X razón, pero está pendiente que lo saquemos con otra nueva compañía. Muy bien, pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, estoy a sus órdenes.